Hola WhatsApperos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de mensajería móvil. En este vídeo vamos a aprender cómo descargar e instalar la última versión de GB WhatsApp. Hay que decir que estamos ante una de las modificaciones más populares que existen, y es que, como veremos, tiene todas las funciones que podemos pedirle a este tipo de aplicaciones, como personalización, privacidad, seguridad y muchísimas funciones extras. Antes de seguir, y como siempre, advertencia: este tipo de aplicaciones son ilegales. Nosotros, desde nuestro canal, siempre recomendamos la aplicación original de WhatsApp para Android, descargable desde Google Play. Bueno, una vez hecha la advertencia, si quieres aprender cómo descargar e instalar la última versión de GB WhatsApp, ponte cómodo, porque empezamos ya. Lo primero, por supuesto, será descargar la última versión de GB WhatsApp. Para ello, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace a la página Tecnépolis. Una vez allí, en la sección Descargar GB WhatsApp, encontraréis Descargar GB WhatsApp como número principal o Descargar GB WhatsApp como segundo número. Pues bien, esto es muy importante, y es que si estáis en el WhatsApp original, siempre tendréis que descargar el paquete com.whatsapp, ya que si no, no podréis restaurar vuestras copias de seguridad y perderéis todas vuestras conversaciones. Además, si vienes desde otra modificación, también es importante que mires el paquete que tienes instalado, ya que igual podrías tener instalado el paquete com.gb WhatsApp, el cual se suele utilizar para instalar GB WhatsApp como número secundario, es decir, por si tienes dos tarjetas SIM en tu dispositivo o por si tienes un número virtual. Aquí hay que dejar muy claro que siempre dispondremos en esta página de la última versión disponible de GB WhatsApp. En este caso es la 11.20, pero a lo mejor dentro de un año, cuando intentes descargar GB WhatsApp desde este enlace, os podría salir la 13, la 14, la que sea. Siempre será la última. Seguimos. El siguiente paso será abrir WhatsApp. Y ahora pulsamos sobre el botón menú, es decir, los tres puntos en vertical que aparecen en la parte superior derecha. Ahora pulsamos sobre ajustes. Aquí pulsaremos sobre chats. Y aquí pulsaremos en copia de seguridad. Bien, antes de seguir hay que decir que ninguna modificación es capaz de trabajar con Google Drive. Así que en la opción guardar en Google Drive lo podéis poner en nunca. O, si lo prefieres por tu seguridad, puedes mandar esta copia de seguridad que vas a hacer ahora mismo a Google Drive por lo que pueda pasar. En mi caso lo voy a poner en nunca y voy a pulsar en guardar. Perfecto. Una vez hecha la copia de seguridad, salimos de WhatsApp. Ahora el siguiente paso será desinstalar WhatsApp. No te preocupes porque ya tienes una copia de seguridad y no vas a perder nada. Aquí tenemos dos opciones. La opción rápida sería desinstalar WhatsApp desde el dispositivo, por ejemplo, en este en particular, pulso sobre el icono y me da la opción de desinstalar, lo cual no está mal, pero existe otra opción muchísimo mejor, lo cual nos evitará que cuando instalemos GB WhatsApp nos salga el error: esta aplicación no se ha podido instalar. Así que la forma correcta de desinstalar WhatsApp es irnos a Google Play. Una vez en Google Play, vamos a WhatsApp. Aquí pulsamos sobre WhatsApp. Y una vez dentro de la descripción de WhatsApp, aquí pulsaremos en desinstalar. Nos pregunta: ¿desinstalar esta aplicación? Por supuesto, desinstalar. Esto dura poquísimo. De acuerdo, perfecto. Salimos de Google Play. Ahora el siguiente paso te lo puedes saltar si ya tienes activada la opción para instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos. Si no es así, estate muy atento, porque existen dos formas distintas de activar esta opción. La primera, si tu versión de Android va desde la 4.4 hasta la 7, se hará de forma distinta que si tu versión de Android va desde la 8 en adelante. Como este dispositivo es Android 9, voy a cambiar de dispositivo para que veáis cómo se hace cuando vuestra versión de Android va desde la 4.4 hasta la 7.
Bueno, ahora estamos en otro dispositivo, en este caso un Android 6.0, para que veáis también cómo se puede activar la opción de instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos, desde Android 4.1 hasta Android 7. Para ello, vamos a Ajustes o configuración del dispositivo y aquí buscaremos alguna opción que sea de seguridad. En este caso, huella digital y contraseña. Pulsamos sobre ella y aquí buscaremos la opción Origen desconocido. Simplemente la activamos, aceptamos el mensaje que nos llega y de esta forma ya podremos instalar aplicaciones que no sean desde Google Play. Seguimos. Bien, ahora toca ver cómo se hace desde Android 8 o superior. Para ello no se le da un permiso general, sino que hay que activar este permiso aplicación por aplicación. Es decir, que si yo el paquete descargado lo voy a instalar desde un gestor de archivos, tendré que permitir a ese gestor de archivos instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos, es decir, desde orígenes que no sean Google Play. Para ello nos vamos a Ajustes. Ahora vamos a Aplicaciones. En mi caso, Administrar aplicaciones. Bien, ahora buscamos la aplicación desde donde vamos a instalar el paquete. Podría ser también desde la barra de notificaciones de tu navegador. Entonces tendrías que darle permisos a tu navegador. En mi caso, como ya hemos dicho, lo voy a hacer desde el gestor de archivos. Perfecto, aquí está. Pulsamos sobre él y aquí buscamos instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos. Aquí está. Pone no, pulsamos sobre ella y como veis aquí nos da la opción de autorizar descargas desde esta fuente, así que la activamos. Desde Android 8 realmente no sería muy grave si no activamos esta opción, y es que lo vamos a ver. Vamos a desactivarla y vamos a ver qué pasa cuando intentamos instalar una aplicación desde un origen desconocido. Salimos de aquí, vamos al gestor de archivos y aquí tenemos GB WhatsApp versión 11.20. Como ya hemos comentado antes, si por ejemplo dentro de un año intentas descargar desde el enlace que os hemos dado en la descripción del vídeo, igual siempre os iréis a la última versión, igual es la 12 o la 13. Ahora pulsamos sobre el paquete descargado. Como veis, el gestor de archivos nos dice que por motivos de seguridad nuestro teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente. Así que simplemente tendríamos que pulsar en Ajustes y así volveríamos a la opción anterior. Aquí ahora simplemente activamos Autorizar descargas de esta fuente. Y ahora pulsamos en Retroceder, no cerrar esta ventana. De acuerdo. Ahora GB WhatsApp nos pregunta: ¿quieres instalar esta aplicación? Por supuesto que sí, instalar. Bueno, como veréis, la instalación dura poquísimo. No depende mucho del tipo de dispositivo que tengamos, es algo rapidísimo. Perfecto, ahora en algunos dispositivos se hará un escaneo de la aplicación instalada para ver si tiene algún tipo de virus. Bueno, como veis está limpia. Ahora aquí tenemos dos opciones. Importante, podemos pulsar en abrir para terminar la instalación de GB WhatsApp, es decir, verificar el número, restaurar la copia de seguridad, escribir nuestro nombre e ir dando los permisos que nos va pidiendo la aplicación. Pero existe otra opción que es mejor, ya que nos evitaremos problemas a la hora de ver a nuestros contactos, restaurar copias de seguridad, etc. Y vamos a hacer esa segunda opción. De acuerdo, cerramos aquí y ahora pulsamos en Ajustes del dispositivo, Aplicaciones, y aquí buscamos GB WhatsApp, que en realidad nos aparecerá como WhatsApp. Pulsamos sobre WhatsApp y ahora pulsamos sobre permisos de la aplicación. Como veis, no tiene ningún permiso aún concedido. Así que vamos, para empezar, a concederle 3 permisos esenciales para la instalación, como son almacenamiento, contactos y SMS.
ahora ya a juicio de cada uno puede dar los permisos que quiera sobre cámara, micrófono y todo esto. Yo particularmente se los voy a dar todos. Perfecto. Salimos de aquí y ahora sí pulsamos sobre WhatsApp. Bueno, aquí veis que aparecen 3 botones. No sé si habéis visto el vídeo que tenemos sobre la última versión de GB WhatsApp, la 11.20, donde os contamos en qué consiste el cambiador de cuentas, pero lo podéis ver y se os quedará bastante claro, y es que podemos instalar varias cuentas con el mismo GB WhatsApp, siempre y cuando tengamos más de una tarjeta SIM. El segundo botón Restore es por si hemos hecho una copia de seguridad desde los ajustes de la modificación y queremos restaurar esa copia de seguridad. En nuestro caso no, porque vamos a instalar por primera vez, así que tocaría pulsar en aceptar y continuar. Aquí hay que dejar claro que al aceptar y continuar aceptas las políticas de WhatsApp, es decir, las que entran en vigor el 15 de mayo. Así que pulsamos en aceptar y continuar. Bueno, los siguientes pasos son muy simples y son iguales que en el WhatsApp original, así que vamos a ir muy rápido, sin entrar en detalle en ninguno de ellos. Por ejemplo, aquí nos pide que verifiquemos nuestro número. Una vez verificado el número, podremos restaurar la copia de seguridad que hemos hecho hace un momento. Así que pulsamos en restaurar. Perfecto, seguimos. Siguiente. Aquí ingresamos nuestro nombre y la fotografía que queramos para nuestro perfil. Y por último, nos preguntará con qué frecuencia queremos enviar copias de seguridad a Google Drive. Como ya hemos comentado anteriormente, ninguna modificación de WhatsApp es capaz de trabajar con Google Drive, así que pulsaremos en Nunca. Y ahora sí, OK. Bueno, ahora nos salen los típicos mensajes de los desarrolladores. En este caso nos viene a decir que si hemos pagado por esta modificación que nos han timado. Aceptar. Y aquí, como siempre que instalamos una aplicación de este tipo por primera vez, nos saldrá la lista oficial de cambios de la última versión, en este caso la 11.20, pero ya sabéis que podría ser cualquiera. Este tutorial vale para instalar la última versión de GB WhatsApp siempre, así que pulsamos en cerrar. Y bueno, con todos ustedes, GB WhatsApp. Vamos a explicarlo un poco por encima, sin extendernos en nada, ya que si no el vídeo se haría eterno. Así que vamos a ir bastante deprisa. Para empezar, la pantalla principal vemos que los chats se han separado de los grupos, lo cual te puede gustar más o menos y lo puedes quitar si no te gusta. Más cosas. También veis que aparece WhatsApp. Si pulsáis sobre él, os da la opción de bloquear WhatsApp, ya sea con pin, patrón o huella. La siguiente opción, que aparece como una persona, como un símbolo de más, será para añadir una cuenta. Como ya os hemos dicho, esto lo explicábamos perfectamente en el vídeo de la última versión 11.20, pero bueno, si pulsamos sobre él, nos da la opción de añadir una cuenta. Así que tendréis que volver a hacer la instalación para el nuevo número de teléfono que queréis incluir en esta cuenta, en este caso cancelar, por supuesto. Bueno, el icono del avión es el llamado modo DND, modo avión, y es que si lo pulsamos nos da la opción de desconectar solamente WhatsApp de internet, de forma que no podremos ni enviar ni recibir mensajes, en este caso cancelar. Luego el icono que aparece al lado del avión, como una media luna, si lo pulsamos, podremos cambiar al tema oscuro o el tema claro de forma inmediata. Tampoco, vamos a darle a cancelar. Otra cosa que no aparece en el WhatsApp original, ¿veis? Abajo del todo en la esquina inferior derecha aparece un botón con un símbolo de más. Pues bien, si lo pulsamos, son como botones de acceso frecuente, pues tendremos varios accesos rápidos. Por ejemplo, el primero para ir a contactos, el segundo, que aparece un reloj, es para congelar la hora de la última vez. Esto de congelar y ocultar la hora de la última vez, sabéis que también hicimos un vídeo donde lo explicábamos, os lo dejamos arriba por si queréis echarle un ojo. Bueno, también podemos ver el log, ¿veis el folio que aparece ahí? De WhatsApp, es decir, todo lo que hemos ido haciendo nosotros y nuestros contactos, si han cambiado de foto perfil, etc. Si
si han enviado un mensaje, bueno, todo eso. Y en el siguiente botón, que aparece como un rodillo, iremos directamente a los ajustes de la modificación. Perfecto. Bueno, ahora si pulsamos en el botón de menú, también vemos que aparecen muchas más opciones que en el WhatsApp original. Por ejemplo, privacidad. Podemos configurar la privacidad en general de esta modificación, como ocultar última vez, anti-eliminar mensajes, ocultar ver estados, poner el tic azul solo cuando respondamos, bueno, bastante cosas. Más cosas importantes de aquí pues son reiniciar WhatsApp. Es bastante importante cuando activas una nueva opción para que te asegures de que esa nueva opción funciona. Modificar un chat. Esta opción lo que hace es que modifica un chat pero solo para ti. La podéis ver en el vídeo de la versión 11.20. Y aquí en Mods, si vamos, veremos todas las opciones que nos ofrece esta modificación. Por ejemplo, privacidad y seguridad. Pues aquí podéis ver congelar última vez, deshabilitar etiqueta de reenvío. Bueno, veis que tiene todas las opciones que le puedes pedir a este tipo de aplicaciones en cuanto a privacidad, anti-eliminar mensajes, la seguridad. Es muy completo. Luego también nos da la opción de temas. Si vamos a ver, podremos descargar temas, cargar temas, guardarlos, restablecer preferencias. Aquí veis que al pulsar en descargar temas pues tenemos hasta 4032 temas donde elegir. O sea, una barbaridad. Bueno, y ahora entramos en Universal, donde podremos personalizar, además de activar alguna función extra. Por ejemplo, aquí colores. Como veis, podemos personalizar los colores de texto de la barra de acción, del fondo, etcétera. Apariencia, bueno, esto ya creo que lo tendréis que ver vosotros, es bastante claro. Aquí podemos hacer una copia de seguridad desde los ajustes de la modificación. Como habéis visto al principio de la instalación nos daba la opción de restaurar la copia de seguridad y era si lo hacíamos desde aquí. Seguimos. Bueno, también ajustes. Aquí sí que encontraremos alguna que otra función extra. Incrementar límite de reenvío. Esta opción está prohibida si no quieres que te baneen. Luego podemos elegir entre tenor y Jitsi, enviar imágenes en máxima resolución, enviar más de 10 imágenes. Bueno, como veis es completísimo. Luego también tenemos opciones de personalización tanto para la pantalla principal como la pantalla de conversación. Como veis, si pulsamos en pantalla principal, pues todo lo que aparece por aquí podremos personalizarlo, ya sea los estados, la barra superior. Ahora que me acuerdo, os he dicho de cómo agrupar los chats y los grupos. ¿Veis? Aquí pone separar chat y grupos. La desactivamos y ya están juntos. Si queréis que aparezcan los estados como en Instagram también, bueno, podéis personalizarlo todo. Y en pantalla de conversación pues lo mismo, podéis personalizar la barra de acción, burbujas, bueno, muchísimas cosas. Esto ya a gusto de cada uno. Estilo de burbujas. En 3D queda bastante bien. Queda así bastante original. Y bueno, como veis es una modificación muy completa. Y además si nos vamos a un chat, veis cómo queda el efecto 3D, queda bastante bien. Si pulsamos en menú, veis que también aparecen más opciones que no encontraríamos en el WhatsApp original. Cambiador de voz. Llevar cuidado con esto, porque si por ejemplo lo ponéis en borracho, ya todas las notas que enviéis en cualquier chat serán de borracho, por ejemplo. Por ejemplo, imaginad, hemos puesto el efecto borracho. Ahora enviamos una nota de voz seria a tu jefe. Hola jefe, mira que estoy un poco enfermo y hoy no voy a poder ir a trabajar. Nos vemos mañana, ¿vale? Gracias. Pues imaginaros que le mandáis esa nota de voz a vuestro jefe. Hola jefe, mira que estoy un poco enfermo y hoy no voy a poder ir a trabajar. Bueno, sí, pues ya veis que quedaréis muy mal. Bueno, más cosas. Veis que hay opciones como ir al primer mensaje, buscar en internet, borrar los emojis recientes para ahorrar espacio o incluso bloquear esta conversación solo. Le podríamos
añadir un pin, patrón o huella para que a esta conversación solo podamos entrar nosotros. Y bueno, si vamos a ver contacto, también veréis que a cada contacto podemos personalizar su privacidad, de forma que podemos ocultar los tics azules, micrófono, bueno, lo que queramos. Eso para cada chat en particular. Como veis, es completísimo, completísimo. Bueno, y ya para acabar también hay que decir que en los estados, por ejemplo, si entramos a alguno, podemos descargarlo de forma directa pulsando en el icono que aparece en la parte inferior derecha. Y si tenemos la opción, y si en privacidad tenemos la opción para que no nos vean cuando leemos o vemos los estados de nuestros contactos, como veis en la esquina inferior izquierda aparece un doble tic, pues podríamos pulsar sobre él para que nuestro contacto vea que sí lo hemos visto, ¿veis? Visto. Bueno, y así de forma muy rápida también os hemos contado un poco cómo funciona GB WhatsApp. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de comentar, compartir, darle a me gusta. Y si has llegado hasta aquí, un saludo WhatsAppero. Nos vemos en el siguiente vídeo.